Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan David Izáciga Pérez. Soy estudiante de Tributaria 2 y para este caso estamos haciendo una declaración de renta de una persona jurídica, el formulario 110 de la empresa KLM SAS, la cual para este ejercicio pues tuvimos unos datos en temas de inversión en sociedades, el cual a 31 de diciembre eran 400 millones, con el Banco Bogotá 837 millones 900 mil pesos con Inversiones América y Sociedad ABC por 200 millones 146 mil 600. De las cuales pues procedemos a registrar en la casilla número 37 del formulario 110, del cual era la suma de los tres por 1.438 millones 047 con 600. ¿Sí? El ejercicio nos daba un tema de propiedad plantea equipo, del cual nos daban un punto donde decían que la compañía decidió reajustar fiscalmente durante el año su maquinaria y equipo de acuerdo al artículo 70 y 280 y dejar las demás propiedades sin hacer esos ajustes y adicionalmente a la propiedad de edificaciones hacer un autoevalúo ya que se pretende vender aproximadamente en 2 años por 410 millones de pesos. Siendo así, pues yo hice como una tabla eh, externa de la cual pues para tomar el valor a registrar en la casilla número 42 del formulario 110, entonces procedía a calcular los terrenos como no tienen depreciación, se calcula el tema del costo fiscal, los 514 millones de pesos. Eh, con el tema de las edificaciones, pues dejé el autovalúo que serán los 410 millones de pesos que fueron que hicieron como lo dice el ejercicio. Con los muebles en seres, sí calculé el total del costo fiscal menos la depreciación para calcular el tema del valor. Y con la maquinaria de equipo, pues sí tendremos el tema del costo fiscal. ¿Cómo lo saqué? Pues esta va de acuerdo, hay un artículo, el artículo 70, donde dice que se puede aumentar el costo para cuando vaya uno a venderlo, entonces no tenga pérdidas en tema de costos menos ingresos, ¿sí? No tenga tanta utilidad. Entonces aumenta el costo de acuerdo hay unas tablas, para el año 2025 era 5.81, estas tablas van de acuerdo al tema del IPC. Entonces, pues al valor de la maquinaria le restamos la depreciación acumulada, lo multiplicamos por el valor del ajuste fiscal del año para el año 2025, que fue el 5.81, y esto me da los 58 millones de pesos. Con respecto al equipo de cómputo, como no se tocó nada, entonces fue el valor del costo fiscal menos la depreciación acumulada para un valor de 1.082 millones 658 mil 683,65, de los cuales los ingresé en la casilla número 42 del formulario 110, teniendo un total de patrimonio bruto de 2.520 millones 047, 2.520 millones 047 mil 600. ¿Sí? De igual manera, el ejercicio nos indicaba que la empresa tuvo unos ingresos fiscales de 7.000 millones y además tuvo otros ingresos de 500 millones de pesos, con un total de 7.500 millones que fueron registrados en ingresos por actividades ordinarias, dando un total de ingresos brutos de los 7.500. Pero adicionalmente, en el mismo ejercicio nos decían que habían devoluciones en ventas del año fiscal por 170 millones de pesos. De igual manera, nos indicaban que en este ejercicio, en el tema de los 500 millones de pesos, que tuvo de ingresos adicionales en otro país, pues este cliente nos practicó una retención del 15% de 75 millones de pesos, que estas retenciones no, son descuentos tributarios, pero van en la cuenta, son otros descuentos tributarios que lo asignan en la cuenta 93, que más adelante le va a explicar en la casilla 93, que más adelante le va a explicar, porque tengo otros datos adicionales
de más del ejercicio. Entonces, siendo así, nos daría un total de ingresos por 7.330 millones de pesos, de los cuales parte del ejercicio que tenemos como un tema de deducciones, de los cuales pues tenemos unos costos y gastos de 3.000 millones de pesos que van en la casilla 62. Tenemos unos gastos de administración por 50 millones de pesos que van en la casilla 63. Tenemos unos gastos de distribución en ventas que van en la casilla 64, y tenemos unos gastos financieros por 60 millones que van en la casilla 65, para un total de costos de 3.810 millones de pesos, dando una renta líquida de 3.520 millones de pesos, que es coger los total ingresos netos menos los total de costos deducibles, que eso nos da la renta líquida. Para esta renta líquida, pero espérenme un momentico. De todas maneras, adicional al ejercicio, nos dieron también un tema nos dicen que hay un tema de la siguiente detalle, pues unas donaciones efectuadas durante el año por 50 millones de pesos a Fundación de Niños Los Andes, una de 130 millones a la Corporación Gustavo Matamoros, 170 al ICF y 100 millones al Cuerpo de Bomberos. Y también nos relaciona un total de costos y gastos de nómina, que estos son 469.518.000 pesos, que van en el tema de la casilla 33, los costos y gastos de nómina. Nos dan unos aportes de seguridad social de 63.245.000 y unos aportes del ICF y SENA por 28.920. Siendo así estos datos, pues dan una renta líquida de 3.520 millones de pesos, de las cuales multiplicada por el 35%, pues nos darán 1.232 millones el impuesto de renta líquida a cargo. El impuesto de renta líquida, ¿sí? En estos descuentos tributarios encontraba coloqué no van las deducciones de los 75 millones de pesos, pues que son externas, son detenciones practicadas en otro país, pero adicionalmente en los descuentos yo tengo un tema de las deducciones por el tema de las donaciones, que según el artículo 257 del Estatuto Tributario me permite descontarme un 25% por donaciones, siempre y cuando tenga un tema límite del 25% del impuesto a cargo. Es decir, en donaciones nosotros tuvimos 450 millones de pesos, multiplicado por el 25%, que es lo que nos dice el Estatuto Tributario en su artículo 257, serían 112.500.000, de los cuales yo me podría deducir. Sin embargo, yo tengo que, antes de mirar que no me vaya a pasar al tema del límite que tengo a cargo con el impuesto de renta a cargo. Para este caso, yo tengo los 1.232 millones de pesos, de los 1.232, 1.232 millones de pesos, de los cuales multiplicados por un 25%, me dan 308 millones de pesos, lo que quiere decir que está inferior a esos 308 millones de pesos, o sea, me puedo descontar los 112 millones de pesos, más las donaciones, pues los 112 millones de pesos más... me puedo descontar los 112 millones de pesos más los 75 millones de pesos que yo tenía, 1, 2, 3, de las retenciones que me practicaron en el exterior. Entonces me daría el valor de los 187.500.000, que está en la casilla 93. Entonces era válido como explicarle el tema de lo que nos indicaban por descuentos por donaciones y el límite. Siendo así que nos da un impuesto neto de renta de 1.044.500.000, de los cuales nosotros teníamos en el ejercicio que nos habían practicado en retenciones 69 millones de pesos, las cuales pues están aquí en otras retenciones, que me dan 69.000 pesos.
Y entro a mirar el tema del anticipo de renta del siguiente año. Hay dos maneras de practicar el anticipo de renta. Para esta ocasión, nosotros teníamos un impuesto de renta a cargo del año anterior de 47.500.000. Entonces, ¿qué se dice? Hay dos maneras. Uno es por hacerla dependiendo si es uno, si lleva 2 años declarados, 3 años declarados o más de 3 años, es 25, 50 y 75. Entonces, para este caso, me pareció favorable entonces hacer el tema de promediar el anticipo, de hacerlo promediado con el anticipo, con el impuesto de renta a cargo del año anterior. Entonces, para este caso, teníamos un impuesto a cargo de 1.044.500.000 y le sumo el anticipo de renta del año anterior, 475 millones de pesos, lo divido en dos, eso me da un promedio y lo multiplico por el 75%. A eso le debo de restar yo las retenciones que me practicaron en ese año. Entonces me da un anticipo para el año siguiente de 340.500.000, dándome un saldo por pagar de 1.316 millones de pesos. Siendo así, entonces, pues esta es la declaración de renta del formulario 110 para personas jurídicas. Muchísimas gracias.